Hola, hola, buenas noches. A ver si hay alguien por ahí que me cuente si se me escucha. Además de mi gata Ima que está acá conmigo. Voy a acomodar esto. El almohadón un poquito más cómodo para mí. Ahí está. Bien, ahora sí. Ahí está. Bueno, hasta ver si aparece alguien por ahí. Ok, muy bien. Hoy vamos a compartir la segunda parte de este hermoso tema que es la transición y uno de los principios de funcionamiento del alma, que es la progresión. Dentro de este proceso que estoy compartiendo, ¿se me escucha? No sé quién anda por ahí. No veo, pero vi un me gusta ahí. Me cuentan si se me escucha. Así sigo conversando. Eh, estamos en este proceso estamos compartiendo las enseñanzas de la verdad divina que nos recordara recientemente a J. Miller, quien dice ser Jesús y estar viviendo la experiencia de la reencarnación en la tierra, en este tiempo actual. Y a partir del contacto con la verdad divina he iniciado un proceso personal que vengo compartiendo, acompañada por, bueno, en principio por quien conociera a J, que es a Iván, que estuvo acompañándome en algunos vivos al principio y ahora, bueno, como nos vinimos en un horario de invierno y él vive en España, en estos vivos no se encuentra despierto en estado de vigilia, pero sé que estamos conectados. Y sobre todo, eh, aclarar que este proceso eh, en, es personal, es individual, que no es transferible, que no pretendo sentar un precedente ni realizar ninguna prescripción respecto a cómo proceder, que cada vez que hago el video mi intención es humildemente tratar de acercar, digamos, o quizás simplemente abrir espacio para la experimentación personal, porque uno de los errores que cometemos generalmente es creer a los otros los que nos dicen por el solo hecho de creer, digamos, en el sentido de tomar así como viene y no someterlo a una experimentación y a una corroboración personal. Y eso es exactamente lo que no pretendo al momento de poder narrar un poco a modo de bitácora viva lo que comparto los domingos. La intención es simplemente poner sobre la mesa humildemente este proceso y, e invitar a que cada uno inicie el suyo, porque Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros y de ninguna forma es transferible la experiencia. Así que si simplemente se permitieran escuchar sin sacar conjeturas y quizás poder
al menos conservar un atisbo de ese deseo de descubrir tan natural cuando somos niños, de esa inquietud y que forman parte de nuestra alma en su estado natural, también son parte de sus cualidades. La naturaleza es experimentar, su naturaleza es experimentar, desarrollarse, crecer y aprender constantemente. Algo que a medida que crecemos vamos adormeciendo. Por lo tanto, esa es la invitación a establecer el propio contacto y a poder autoobservarnos, comprender que de alguna forma esto que vivimos, que es tanto el dolor y el sufrimiento, no solo a nivel personal, sino a nivel mundial, colectivo, tienen que tener un sentido en cuanto a una razón o a un propósito también, y que de alguna forma detenernos simplemente a preguntarnos y a autoobservarnos amorosamente puede ser el principio de un proceso de honestidad, de un proceso de cambio. Venía compartiendo el domingo pasado respecto de la transición, que es lo que conocemos con el nombre de la muerte, y en realidad la transición como fenómeno, si se quiere, como un hecho, sí sucede. El cuerpo físico es el que muere y sin embargo el cuerpo espiritual continúa. Y es bastante largo, entre comillas largo, digamos prolongado sería la palabra correcta, en el tiempo, el derrotero, el recorrido que hace ese cuerpo espiritual. La afirmación de que la muerte no existe es que la muerte no existe como el fin de la vida. Y eso es lo que no sabemos. Cuando Jesús, y reitero que no lo digo yo digamos, no lo afirma Claudia, están los videos y esta semana justo compartimos uno y yo después en la descripción en el canal de YouTube voy a agregar el video también. Compartimos una porción de un taller que dio AJ y en el que le hacen las preguntas de que no se comprendía como una persona en armonía con el amor y la verdad, como fue él en el siglo I, terminara crucificado, digamos, terminara atrayendo como ley, así como venimos compartiendo, por ley de atracción, el hecho de que haya sido crucificado y que haya terminado, digamos, de alguna forma uno asocia que al ser Jesús y a ser en ese momento, entre comillas, lo pongo el hijo predilecto, como nosotros consideramos que Jesús, en realidad la mayoría considera que Él prácticamente está asociado a Dios mismo, cuando Él aclara todo el tiempo que no es así, digamos que es un hermano mayor, pero no es Dios. Y él recuerda y relata en este momento, digamos en la actualidad, ahora fue creo que 2014, 2012, no me acuerdo bien el momento del video, pero está el año, relata esas memorias que recupera, no es que recupera, él reencarna, pero no quisiera entrar en ese tema porque si no me voy a desviar. Y como él dice, bueno, no me puedo hacer cargo de tus dudas. Si esto genera dudas, están invitados a hacer su propia experimentación con su conexión con Dios y a escucharlo directamente a Él. Esa es la invitación. Vuelvo al relato y él en ese momento, lo voy a resumir, lo voy a sintetizar,
revela que la intención era justamente, después de haber predicado durante 3 años que no existía la muerte y que la vida era eterna, él decía que tenía mucha gente que lo seguía porque justamente, que es lo que estoy sintiendo ahora, hay una suerte de alivio, ¿no? Cuando uno se encuentra con esa afirmación. Y a pesar de que él lo comenta y yo también siento en mi corazón, en mi alma, que todavía no soy capaz de tener la fe suficiente como para creer que eso es real, entonces uno mínimamente empieza eh, a, a imaginar, a imaginarse libre del miedo a morir. Me pone piel de gallina. Yo no voy a decir que no tengo miedo a morir, porque no sería honesta, pero bueno, siento ya que no se convierte en una carrera. Siento que esa sensación de que el tiempo se acaba ya se terminó. Siento también la dicha de poder empezar a conocer cómo funciona el universo de Dios que tengo aquí dibujado, para poder contar con ese equipaje principalmente cuando haga la transición. También he modificado mi actitud respecto por ejemplo, a contemplar mi cuerpo espiritual como parte mía, por lo tanto, desear recordar mis sueños, porque el cuerpo espiritual tiene su espacio cuando el cuerpo físico entra en el estado de sueño. Entonces, durante la vigilia no lo percibimos, pero al momento de que el cuerpo físico entra en reposo, entonces el cuerpo espiritual puede tener experiencias e ir a otros planos. Y eso también ha modificado en mi vida. Antes lo espiritual estaba absolutamente relegado a nada prácticamente. Y de alguna forma es un compromiso que tengo de empezar a involucrarme, de iniciar el proceso y desear conocer la verdad. Básicamente, así de simple, lo atraviesa todo, ¿no? Y en este desear conocer la verdad, de alguna manera, me sirve mucho la retroalimentación que puedan ofrecerme, en este caso a Ana, de Venezuela, que me ha comentado el video del vivo anterior y justamente me hacía una pequeña observación, la que agradezco mucho. Está en el canal de Telegram de Un Plan Divino también. Y muy amorosamente me dijo que podría ampliar o aclarar o especificar el rol del Espíritu Santo dentro de la verdad divina, ya que está muy, en este momento, digamos, masivamente nombrado, mencionado, considerado dentro de lo que es un curso de milagros. Entonces yo hice un esquema para poder mostrar especificar el rol que tiene el Espíritu Santo. Dentro de lo que es el deseo, como dije recién, uno desea conocer la verdad. En realidad, para poder conocer la verdad, en principio tengo que conocer mi verdad. O sea, por lo tanto, es lo que ahora voy a presentar a continuación. Pero quería aclarar esto del Espíritu Santo que venía a colación de lo que Ana me había dicho. En el caso de la verdad divina, el Espíritu Santo es el canal energético, por eso, bueno, es espíritu, a través del cual la verdad, digamos, el amor divino es el canal a través del que el alma recibe el amor divino. Ese alma tiene que encontrarse en un estado de verdad y tiene que desear el amor de Dios, desearlo. Por eso, de esta forma es como, ¿se acuerdan que vimos el domingo anterior? Pasamos del amor natural, que representa esfuerzo, que está basado en el control, ¿sí? Ese es el amor divino.
y nos permite disfrutar de la confianza en el proceso. El proceso es rápido y bueno, es veraz porque amor y verdad son los dos caminos dos de los tres aspectos del camino, y ahora voy a ir al tercero enseguida. Involucra a Dios, deseo estar en armonía, o sea, el deseo está en desarmonía con la voluntad. La voluntad es el estado de mi condición álmica en este momento y mi deseo, que es el yo del futuro, me plantea una desarmonía, es decir, un cambio. ¿Sí? El deseo, al estar en desarmonía, implica una visión distinta a lo que mi yo actual, a la condición de mi yo actual, que es la voluntad. Y, como vimos en el esquema anterior, se hace un cambio que se hace a nivel álmico. Por lo tanto, esa experiencia basada en el amor divino va a ser una experiencia sumamente, no sé si la palabra es distendida, holgada, no sé si tampoco es holgada, porque no sería como cómoda en el sentido de, asociamos la comodidad incluso a una pasividad, como que un remanso. Sin embargo, es el atreverse a desear más y más, como que justamente la progresión a partir de recibir el amor divino nos plantea un desafío constante, y lo que recuperamos es la capacidad del alma, que al principio dije que está aletargada, del deseo constante de progresar, de cambiar, de aprender, de descubrir. Y vieron que nosotros en general lo tenemos al principio, lo tienen los niños y las niñas naturalmente cuando son pequeños, pero lo que hacemos es dilapidar con el famoso por qué y por qué, y por qué del por qué, constantemente estamos de alguna forma inhabilitando el desarrollo de esa inquietud, de ese aspecto de la curiosidad, el deseo de saber. Terminamos absolutamente adormecidos. Es más, como que llega un momento que ya no queremos saber nada, que es muy propio de la adultez, como que directamente, o quizás peor, se me está ocurriendo en este momento, deseamos no saber. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, una amiga que me dijo una vez, en realidad me arrepiento de haberme enterado de todo esto, porque ahora era como que le representaba la necesidad de poder, de no poder acallar determinadas cuestiones respecto a su proceso, ¿no? Como que ya no podía sostener el autoengaño, que es, y lo reconozco, al principio uno tiende como a querer huir o a querer volver a la zona de confort, pero cuando comienza a darse cuenta de algunas ventajas respecto a la honestidad personal, que no son ventajas, son beneficios en realidad, entonces honestamente y sin haber llegado a la profundidad es muy difícil que uno retroceda, si en un puntito toca el alma. Bueno, para volver aquí, quería contar, uno en el posteo que hice de este taller, de este vivo, el último que hice, donde está la historieta de Tute que dice ahora me toca a mí ser yo, quería contar que justamente el proceso de la transición me animó y me inyectó esa energía para poder decir ahora sí me toca a mí ser yo. Durante todo este tiempo y aún ahora, y lo debo reconocer, no es que lo debo, elijo reconocer, todavía está mi fachada. La fachada que he construido durante toda mi vida, o sea que lleva, contando los meses de gestación, 50 años,
implicará al mismo tiempo, si es que la hago en el camino del amor natural, su deconstrucción. Digamos, si no soy lo suficientemente humilde, y este es el tercer aspecto, nombré verdad, amor y humildad. Humildad como el deseo de ver como Dios nos ve, siente, porque Dios no nos ve, nos siente. Si yo desarrollo, cultivo la humildad a ese nivel, por supuesto que no me llevaría 50 años. Pero como tengo mucho miedo de ser quien soy en realidad, esta es la paradoja más grande de todas, la que vivimos aquí en la Tierra, entonces, de alguna forma, estoy dilatando el proceso. ¿Y cómo yo sé que lo estoy dilatando? Porque estoy viviendo los efectos de la ley de compensación en mi cuerpo, que con el dolor me hace saber que estoy negando, y duele, y duele, y duele. Hay momentos de alivios, por supuesto, y hay momentos digamos, de distensión, sí, no es constante, pero sigue ahí y seguirá ahí. Y tiene muchos años de supresión mi alma, así que para poder compensar, que justamente, si recuerdan un video que hicimos con Ana Borda en su momento sobre la ley de compensación, para poder compensar va a ser necesario, cuanto más tiempo dilate, digamos, más largo se va a hacer el proceso. Y quería compartir, en su momento Mary en el taller del estado de sueño, comparte una analogía que uno de sus guías, Raquel, de la que también se hizo una canalización, Raquel era su mejor amiga en la tierra y al fallecer hace la progresión y ella no reencarna como reencarnó Mary, pero ahora es guía espiritual de Mary. Como que seguirían siendo, no sé si la palabra es amigas, pero sí acompañándose en el proceso de las almas a nivel álmico. Y ella le permite a Mary, a través de una analogía, comprender cómo la fachada la estaba encubriendo y de qué manera se estaba dando el proceso. Para esto a mí me parece importante recordar, antes de mostrarles esto, el principio de dominación. No sé si se acuerdan, el principio, uno de los principios del alma, estamos hablando del de progresión ahora, ¿sí? Del camino que hace el alma, justamente progresión para desarrollarse en amor. Pero el principio de dominación es el principio que nos muestra esquemáticamente cómo el alma todo lo domina, ¿sí? El alma todo lo domina, así que por sobre el cuerpo espiritual y por sobre el cuerpo físico está el alma. Así es en realidad cómo funciona. O sea, todo el tiempo el alma está dominando y, por ejemplo, la ley de compensación que en este momento me señala la negación, me está indicando una supresión a nivel álmico que yo tengo. Lo que nosotros condenamos como enfermedad o que luchamos y marcamos la oposición o que buscamos la solución, lo que hacemos en realidad es como si fuera, digamos, no me acuerdo cómo se llamaban de la era del hielo, me acuerdo de la escena donde los fueguitos, digamos, lo que va por abajo, que va socavando los hielos, sale el vapor, ¿no? Como una vía de escape. Bueno, justamente estos cuadros de supuesta anomalía están indicando la condición de mi alma y de alguna manera mis comportamientos en desarmonía con el amor. La ley de compensación nos pone en aviso y al tanto y nos da la oportunidad no solamente de tomar conciencia de esta situación, sino de poder intervenir voluntariamente para reconocer, y ahí entra el deseo, tener el deseo de conocer la verdad y a través del deseo poder
poner en marcha las otras dos leyes que son la ley del arrepentimiento y el perdón. Mientras el alma no esté, o sea, en este caso yo, no esté dispuesta ni a arrepentirme ni a perdonar, que también voy a entrar ahí un ratito conmigo, con mi vida, yo voy a estar en estado de negación, por lo tanto obra la ley de compensación. La ley del perdón y del arrepentimiento son leyes superiores porque se mueven a partir del deseo. ¿Y qué significa que se mueven a partir del deseo? Que ya interviene la voluntad, digamos que mi voluntad desea alinearse a la verdad y al amor. Esa es la diferencia entre estas leyes. Entre la ley del arrepentimiento y del perdón con la ley de compensación. Es porque hay jerarquía entre las leyes. No sé si ya lo expliqué, por ahí son muchos temas y no quiero irme mucho sin perder la columna vertebral. Bueno, ¿se acuerdan? Recién mostré entonces el dibujo del esquema de la dominación del alma. El alma todo lo domina. Eso no lo sabemos. Por eso digo, nadie nos enseñó eso. Y entonces lo que hacemos nosotros es totalmente opuesto al diseño. Vamos en contra de nuestra propia naturaleza. Porque lo que hacemos es, a partir de la experiencia de nuestras heridas, digamos, de nuestras heridas de la infancia y en la que colaboran, ese era el estado que yo compartí hoy para este vivo, que hablaba de que en realidad no queremos asumir el yo real y eso implica mucho dolor. ¿Y por qué implica dolor? Porque justamente lo que hemos hecho como yo, que lo que yo creo que soy, que es el yo de fachada, digamos, es una cáscara. Por eso es la analogía del huevo. Eso no les conté. Raquel le ofrece a Mary la analogía del huevo y le explica a Mary como si fuera, digamos así, una niña pequeña, cómo está haciendo ella en este momento consigo misma. Ella tiene a su yo real intentando comprimirlo, digamos como negar, suprimir, que es lo que hacemos todos ahora en este momento en la tierra. Y su niño herido, digamos, su yo herido está conservando todas las heridas y lo que desea es sentir sus heridas. Y el yo de fachada, que no le permite al yo herido sentir, ni al yo real manifestarse, es el que inhabilita, si se quiere, las capacidades de ambos, porque en realidad el yo herido sabe sentir, digamos, en realidad el alma, perdón, todo lo puede sentir. Y el yo herido quedó congelado en el momento en que fue herido. O sea, hay un niño, una niña pequeña, pequeño, que están adentro, deseando poder sentir esas heridas. El alma, que en realidad lo domina todo, sabe sentir, fue diseñada para sentirlo todo. Por lo tanto, no le va a representar a ese niño herido o a esa niña herida un desafío antinatural, o sea, un esfuerzo, pero sí que estando el yo de fachada, esto no puede suceder porque no lo va a permitir. La fachada, así como lo dice la cáscara, es rígida, es dura, es compacta, eso es la fachada. Está diseñada para proteger, y lo puse entre comillas, porque lo que hace es protegerlo de adentro respecto de la afuera, pero en realidad la protección esta es dañina. Es, por ejemplo, la protección que ejercen los padres cuando en realidad lo que hacen es anular la capacidad del niño o de la niña de vivir una experiencia. Por lo tanto, representa esfuerzo, porque lo que uno hace es negar lo que siente el yo dañado. El alma no drena, almacena, en vez de drenar, almacena. Entonces la energía, imagínense, esa energía está, como decía Jesús en uno de los videos que vimos, como una olla a presión, ¿no? Tiene todo guardado ahí, todo. Imagínense el dolor que representa eso porque es algo sumamente
esforzado, digamos, como que sí, desde un alma que fue diseñada en su esencia para ser atravesada emocionalmente por todas las emociones que surjan, está haciendo un trabajo de bloqueo, 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 bloqueo. ¿Recuerdan todas las capas que vimos de bloqueo? Por lo tanto, este dolor se hace bastante importante con el paso del tiempo. Y sobre todo, esta fachada, esta cáscara está basada, el yo fachada, está basado en la opinión y en la aprobación de los demás. Y este aquí mi gran historia, digamos, que la comparto. Principalmente en este proceso, bueno, hay muchas formas de poder verlo. Uno es la deconstrucción de la fachada. O sea, para poder deconstruir la fachada, en principio partíamos de la negación. Yo tengo tantos carteles. No sé si recuerdan. Ay, tiré mi celular. No sé si recuerdan que habíamos hablado de la conciencia intelectual, ¿no? Y el punto de partida de poder deconstruir la fachada estaba en la negación. La negación es el punto de partida, o sea, es en el estado que me encuentro. Bueno, igual yo estoy empezando a procesar los otros estados de los que siguen. Yo ya estoy avanzando en este proceso de registro sistemático, o sea, hay que escribirlo mucho, porque realmente es un ejercicio diario y que yo lo llevo en un cuaderno. A medida que escribimos, aparecen las respuestas. Ahora yo se los muestro. Entonces, la conciencia intelectual es el primer paso para poder encontrarme con la fachada. No llegué a lo emocional, pero en principio estaría haciendo, la voy a sacar ahí, de acá. En principio estaría haciendo, no estaría haciendo, perdón, lo pongo en potencial, es lo que propone AJ como para poder iniciar el proceso. Este es el permiso que le voy a dar a través del intelecto, que es la mente del cuerpo espiritual, para poder empezar a generar los espacios que sean consentidos, digamos, que sean, sí, permitidos, ¿no? De desarrollar la voluntad. El pecado existe y es real, el pecado está mal y necesita ser cambiado, ahí no me entró. ¿Por qué está mal? Descubrir lo que es la verdad de Dios al respecto. El comportamiento no amoroso tiene una causa dentro de nosotros, una emoción dentro de mí me lleva a realizar esa acción pecaminosa. ¿A qué conduce eso? A desarrollar la voluntad intelectual, todavía no emocional, para identificar la causa del comportamiento desamoroso. En principio, yo quería compartir eso con ustedes hoy, porque ¿qué tiene que ver esto con la transición y la progresión? Si yo mañana muero esta noche, mañana, que ahora sí ya es para mí eso es lo que comparto, si se quiere, no es la palabra alegría, pero con un cierto, sí es alivio, es como una confianza, es un principio de confianza en el proceso, lo que me despertó el conocer esto, la verdad divina, el cómo funciona el universo. Y para responder un poco, que el otro día me decían acá en mi familia, ¿cómo sabes qué es la verdad? Y comparto esto que decía el domingo pasado. ¿No les parece un poco absurdo, digamos, que esto no tiene un sentido, sí, que falta otra parte, que es muy, ni siquiera al azar, digamos, que es muy ilógico? Eso, sobre todo, era lo que yo sentía. Ahora recién, en este proceso de descubrir, recordé, porque eso ya estaba adormecido, inclusive esa inquietud que yo decía, pero ¿cómo
¿qué es esto, no? Y había quedado relegada también en la fachada. La fachada se encargó de que eso tampoco fuera sentido con el tiempo. Y a partir del conocer la verdad, pude comprender de que existe, y ahora sí, para mí, todo tiene otro sentido. Y hay mucho fundamento que el mismo mundo se encarga de inhabilitar o de invalidar, de censurar. Como verán, estamos absolutamente controlados y la información está absolutamente, ¿cómo se dice cuando va como parcializada? O sea, está fragmentada, está condicionada a lo que se quiere, manipulada, ¿sí? Entonces, claro, obviamente no nos íbamos a enterar que somos alma, que somos todopoderosos, de perder el miedo a la muerte. Sería como, uy, ¿no? Porque cuánto se acabaría del miedo y el control con el que funcionan todos los sistemas si uno no tuviera ese miedo y si pudiera haber realmente creído en lo que Jesús nos enseñó hace 2000 años. Hace 2000 años que Jesús demostró que la muerte no existe. Y sin embargo, bueno, no sucumbió, digamos, no se sostuvo, no solo que no se sostuvo, sino que además hemos elegido recordar la crucifixión. Eso lo cuenta Cornelio en su blog. Hemos elegido recordar la crucifixión en vez de la resurrección, o sea, la vida después de la muerte del cuerpo físico. Lamentablemente ahí hemos puesto el acento, sobre todo las religiones, la Iglesia Católica en este caso. Entonces quería mostrar, vuelvo a las heridas. Este yo herido de la cáscara que mostré recién, en realidad tengo muchas heridas, pero reconozco como que la causal, y sigo hablando a nivel intelectual. Y ya creo haber comentado algo. Bueno, de papá, su desprecio, digamos, en ese sentido de que él no pretendía formar una familia, no quería, digamos, no estaba yo en sus planes, ni tampoco consolidar el vínculo con mi mamá. Eso llegó a decirme hoy y comprendo que es un regalo, lo que en ese momento despertó mi ira. En realidad, saber esto de papá y ser honesto, como la honestidad en realidad nos molesta mucho, pero ahora la tomo y la agradezco, porque aún estando muy lejos, entre comillas lejos de papá, conozco la verdad o su verdad personal. En el caso de mamá, no tengo la palabra de mamá, mamá está acá, muy cerquita mío, pero de todas formas reconozco que dentro del proceso que vivió con papá hay una supresión de este desprecio, que si bien papá lo proyectaba no solamente a mí, también se lo habrá proyectado hacia ella, eligió de alguna manera negarlo, ¿no? Bloquear. Por lo tanto, si es que mamá estaba abierta en ese momento a poder sentir el desprecio de papá, energéticamente, como estaba yo en el útero, recibí también la misma emoción. Por lo tanto, en mí ya provoca una herida con la que yo nazco. Estas dos heridas son las que, bueno, acá no anoté que mi abuela también me enseñó a suprimir un poco eso. Eso lo reconocí ahora en el proceso del perdón, pero no siempre son mamá y papá, quería decir. También intervienen los cuidadores o las personas adultas que son significativas en nuestra infancia. Y las heridas que quedaron grabadas son las causales. A partir de la herida causal aparece, digamos, la fachada, o sea, en oposición, si se quiere, a estas emociones, llegamos a la fachada. Y la fachada fue principalmente, porque puedo poner
tuvo muchos matices, pero básicamente era esto. Soy una niña, me faltó agregar algo, buena e inteligente. Eso voy a poner, porque me va a servir a mí para mi proceso. A ver, me encuentro el rojo, voy a hacer azul. Después vamos a ver que esto no es inteligencia. Lo que nosotros llamamos inteligencia no es inteligencia. Está visto en el mundo, que no somos para nada inteligentes. Bueno, entonces soy... ¡Ay, inteligencia! Puse eso porque estoy hablando. Soy una niña buena e inteligente. Esa fue mi fachada principal. ¿A qué me lleva esa fachada? En principio, ahí aparecen mis miedos. ¿Qué pasa? Yo no quería sentir el desprecio. Entonces, ¿por qué la niña buena? Porque justamente, ¿quién no quiere a una niña buena? O sea, como que el mundo, y realmente es así, hay que ser buena persona. Y en realidad se ha confundido mucho la bondad. Tanto que nos cuenta, AJ nos dice la verdad respecto a la bondad. Uno considera que una persona es buena en tanto y en cuanto es capaz de ceder su voluntad. Y eso es lo que hacemos. Poco a poco vamos entrenando a los niños y a las niñas a ceder la voluntad. ¿Y a qué cedemos? ¿A quién le cedemos? Y a los adultos, al miedo de los adultos. ¿Qué proyectamos los adultos? Manipulamos con mecanismos de coerción, o sea, premio-castigo, y validamos y reconocemos y ostentamos y declaramos la competencia y promovemos una sociedad basada justamente en esta idea de bondad. Pero cuando uno reconoce cuáles son las leyes del amor divino y el amor natural, y el amor divino basado en la perspectiva de Dios, muchas de las cosas que nosotros consideramos ser buenas no lo son. Y esa es la principal fractura, si se quiere, o sea, el mundo en su versión de amor está en oposición al amor desde la perspectiva de Dios, y en su versión de verdad también. Por lo tanto, lo que estamos haciendo justamente es declararnos, o sea, ya vamos revelados en contra de nuestra naturaleza, como veíamos hoy, cuando creemos que la fachada puede controlar y dominar al alma, y eso no es real, tanto que en algún momento lo que consideramos en este momento como bueno o muy bueno en una persona, cuando hace la transición esa persona y pasa al mundo espiritual, se encuentra de golpe con su imagen honesta de lo que ha representado esa fachada, digamos, el precio de sostener esa fachada, el sacrificio, el desamor, el egoísmo, el asumir culpas, digamos, que no le correspondían, que también eso llevo conmigo, el dañar a otras, porque al ser deshonesta conmigo, ahora en mi haber, si se quiere, o en mi alma, también, al denigrar mi alma, también he denigrado el alma de otros. Por lo tanto, la responsabilidad que debo asumir en mi proceso de restauración, en mi proceso de arrepentimiento, también involucra a muchos otros. Un ejemplo es en la educación. Llevo 26 años en educación, y cuánto hace que reconozco, si bien intuitivamente el año pasado estuve experimentando algunas sensaciones encontradas respecto a estos mecanismos de perversión que
que están legitimados en educación y que seguimos promoviendo. Y aún así, respecto a todos los otros años en que sí acompañé, sí califiqué, sí juzgué, sí condené, o sea, todo ese tiempo, por ejemplo, y a todas las almas con las que tuve ese vínculo desamoroso, debo responder por ello. Y es por eso que mi ímpetu ahora tiene que ver con iniciar un proceso para que la transición, si la tuviera que vivir esta noche, mañana, la semana que viene, o sea, cuando tenga que ser, en mi maletín yo pueda recordar, o sea, ya iniciar este proceso y plantear honestamente, mínimamente, la negación. ¿Por qué digo mínimamente? Porque si realmente yo estuviera experimentando a nivel álmico el dolor del daño que me he provocado y que he provocado en los demás, en tanta gente, y al entorno, a todo el entorno en el que he vivido, a todos los seres vivos, a todo el ecosistema. Eso también está reflejado en los videos que compartimos con el hecho de compartir, de comer carne, por ejemplo, que algo pude mencionar estos días en estos vivos. Si uno realmente pudiera comprender con el consumismo, con la medicina fraudulenta, digamos, con el mundo analgésico, con la sociedad paliativa, como la llama Han, que huye del dolor, con todos esos mecanismos de supresión, de negación, de alimentar la fachada, entonces realmente no podría ni siquiera estar hablando hoy, si fuera realmente consciente. Y el otro día, bueno, en esta semana fue que me hacen un comentario por Messenger y bueno, me ponen así, entiendo por los emoticones que era en tono jocoso, que me decían, había sido que eras mentirosilla. Miren como, siento que habla, ay, no me acuerdo, Flanders, el de los Simpsons. O había sido que eras o eras mentirosilla. En cambio yo en ese momento, y también fue un hermoso ejercicio darme cuenta que no me habían molestado y que me había permitido asumir en presente. O sea, yo no sé si usaría la palabra mentirosa como algo deliberado, pero sí, era fraudulento, capaz que sí, no sé. Me siento más cómoda con deshonesto, fraudulento, o sea, falso, pero sí, es una mentira. Y que lo sigo siendo, o sea, yo sería deshonesta nuevamente al decir que he modificado algo. Todavía el proceso que estoy haciendo, imagínense la fachada y lo consolidada que está, que justamente debo entrar a través de la fachada, poder, ¿vieron cuando uno logra perforar esa cascarita del huevo y lograr que, en este caso, que sería lo que va a drenar de alguna forma, primero ese yo herido, para poder sentir justamente estas heridas y poder permitir que esta niña buena e inteligente tenga permiso de sentir, porque no lo tiene, porque no se lo han dado, digamos, de alguna forma, y miren quién, digamos, mamá no se lo ha dado a sí misma tampoco, pero no se lo ha dado. Bueno, papá tenía un desprecio propio hacia él, papá se autodespreciaba, así que no se trata de juzgar lo que ellos hicieron, sino de comprender cuáles eran las emociones que habían debajo de eso y que ahora yo, en mi fachada, intento de alguna forma
seguir justificando. Yo soy una niña buena, por lo tanto, no he podido desarrollarlo más. Sí lo desarrollé en mi cuaderno, pero lo van a ver un poco desastroso. Este es mi cuaderno, ¿ven? Ahí dice en violeta fachada, 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 fachada. Puse, bueno, papá y mamá no sabían lo que hacían y por eso no es necesario perdonarlos. Mi niña buena, la fachada, ahora la niña buena grande, la Claudia buena, la Claudia amorosa, la Claudia simpática, como que no sé, todos los... no tiene permiso de sentir, porque justamente lo convertí en una adicción. ¿Qué significa esto? Que yo la declaro como necesidad. Imagínense, a ver si recuerdan la secuencia, ¿no? Acá está la pena y el dolor que tengo, ¿no? Aquí está el miedo a sentir ese dolor, el miedo a sentir, que yo lo tapo con las adicciones. Esas adicciones, tanto la bondad e incluso mi profesión se convirtió en una adicción, por eso trabajé tanto y luché tanto para progresar, pero ningún cambio fue, digamos, honesto. O sea, realmente era una necesidad, era un compulsivo, eso, un deseo compulsivo, por lo tanto un deseo desamoroso, porque he llegado a tener 3 trabajos, 4 trabajos, que uno dice por necesidad, pero en realidad, bueno, también el trabajo es desamoroso en sí mismo. Y justificamos de muchas formas, pero honestamente ahora puedo percibir que la intención real era de huida, era un plan huida de lo que sentía, ¿no? Entonces, esa adicción también contribuyó de alguna manera a que la ira, digamos, que uno siente, porque realmente es intenso, yo recuerdo, yo sobre todo lo volcaba en la casa. ¿Vieron cuando uno tiene, se acuerdan de la novela Dr. Jekyll, Mr. Hyde? ¿Se acuerdan esa novela de la bipolaridad? Digamos? Entonces, como que tan fuerte es la fachada que uno la ira la descarga generalmente en el ámbito del hogar y sobre todo más que con los hijos en este caso, porque con los hijos tenía una culpa yo de no estar tanto tiempo con la pareja. Entonces era sumamente obvio esa proyección de la ira y el entorno. Eso también ahora lo aprendí, en qué manera proyectamos al entorno, los animales, por ejemplo, en las plantas, en, en el equilibrio o el desequilibrio de, del ecosistema en el que estaba viviendo. Y bueno, yo comenté lo de la depresión, que si bien yo no llegué, lo puse como hiperactividad en mi caso. La niña buena no puede sentir la ira, o sea que esta desescalada que propone AJ, yo no me la permito. Y aún ahora, si bien, por ejemplo, con uno de mis hijos, con 2, llego a enojarme, pero todavía no es la ira intensa que puedo llegar a sentir, que sentí en ese momento que mi papá me obsequió la verdad. Ese día sentí mucha ira, me acuerdo. La ira es arrogancia. Cuando uno está enojado y la ira es parte de la fachada. Imagínense la distancia que hay entre la ira y el miedo causal. O sea, forma parte de la fachada. Ustedes ven el mundo en el que estamos viviendo y el mundo es ira y proyección de la ira y proyección del miedo hacia afuera. Y el miedo a morir que nos pone a todos en modo supervivencia y por lo tanto lo que hacemos es las 2 opciones del amor natural, que es ataca o huye. Ataca o huye, ¿sí? Que esto se conoce en neurociencias como el cerebro primal, ¿no? El cerebro reptiliano. Pero en realidad las neurociencias
que ya lo comenté alguna vez, están basadas en el cerebro fisiológico, o sea, en el cerebro, por lo tanto están en el plano físico, pero no reconocen a la mente del cuerpo espiritual. En realidad nuestro cerebro trabaja, en realidad ambos cuerpos trabajan para el alma, son herramientas a través de las cuales el alma se experimenta a sí misma, pero el cuerpo físico les da esta posibilidad de una información sensorial tangible. El cuerpo espiritual la tiene aún más eh, desarrollada, porque es energía pura y tiene otras potencialidades, digamos, y nuestra mente, lo que nosotros llamamos mente y que señalamos la cabeza, no está aquí, aquí está el cerebro. La mente pertenece al cuerpo espiritual. Y es esa mente la que nosotros encasillamos en el concepto de la neurociencia como cerebro y intentamos comprender con esas funciones, ¿no? Que sí están las funciones, existen las redes neuronales, la química, todo está dado así, pero opera para que la mente lo pueda llevar al alma. Recordamos, bueno, teníamos los dibujitos, a ver, tengo todos mis carteles acá conmigo, que el alma graba todas las emociones, ¿no? Estos son el hilo plateado que une los cuerpos y que los conecta al alma. Y a través de la experiencia sensorial, ¿sí? Entonces el alma registra y guarda todos los registros y es el alma la que contiene todos nuestros recuerdos. Y lo que nosotros consideramos como inconsciente, en realidad son recuerdos a los cuales hemos elegido no recordar. Son experiencias grabadas, el alma las ha grabado todas y en algún momento de nuestra progresión podemos recordar la vida completa, segundo a segundo, toda nuestra vida. ¿Se imaginan? Poder recordar todo el proceso. Parece algo sumamente abrumador, pero siento como un alivio, ¿no? Tomar conciencia de todo lo que somos y ser capaces de desplegar completamente nuestro potencial. Bueno, estoy en tiempo. Era esto lo que quería compartir y de alguna forma quería cerrar, pero no sé si me va a dar el espacio. Hicimos una de los videos que hicimos ahora esta semana, tiene relación con las cartas. Ayer quería leer la carta de Judas, que es uno de los mensajes de Paget, para contarles brevemente. Y de eso también me olvidé de decirles. Lo voy a decir. El sentido que tenía, digamos, la mediumnidad, o sea, la posibilidad de los medium y de la canalización, que creo haberlo comentado, ya es que todas las almas que hicieran la transición desde el mundo espiritual asistirían o relatarían la experiencia a las almas de la tierra para poder despejar esta sensación de no saber qué hay más allá. O sea, Jesús nos cuenta que la intención de Dios al poder dar la capacidad de conectarse con los espíritus tenía ese propósito. Que bueno, en este proceso de desconexión con el alma y de estar en desintonía, lo que hicimos fue de alguna manera perder esa condición, incapacitarnos, o sea, en realidad la capacidad está, hemos perdido la conexión con esa capacidad y algunos empezaron, los que sí la conservaban, empezaron a utilizarlas y aún hoy se utiliza con
fines perversos o dañinos, malos, desamorosos. Y por lo tanto le dieron esa connotación, digamos, de la espiritualidad un poco oculta, o sea, no sé si la palabra sería como ilegal o algo como, sí, condenado. Y sin embargo, imagínense que en este momento estoy en cuerpo espiritual en simultáneo. Bueno, soy el alma y no lo reconozco. Tengo que hacer un ejercicio para comprenderlo e incorporar. Ahí tengo piel de gallina. Mis espíritus, los espíritus que me acompañan no son míos, pero están acá. Todo ese proceso, por ejemplo, de hacer natural, saberme acompañada con los espíritus, saber que mis pensamientos están siendo influenciados, todo eso es una reprogramación, ¿no? Es como que la CPU tenía un filtro que estaba absolutamente eh, predeterminado por toda la fachada y ahora como que empieza a considerar esto como una verdad. Por lo tanto, a pesar de que hay idas y venidas en el proceso, se planteó mínimamente la experiencia y esta oportunidad de entrar en diálogo con mi realidad, dejar de culpar a los demás, de comprender lo que me está diciendo mi cuerpo cuando duele y eso. No he podido establecer una conexión, ni siquiera recuerdo lo que hago en mi estado de sueño con nitidez, que sería como ahí asumir realmente mi experiencia en el mundo espiritual, pero es un deseo, ya está como que planteado y deseo cultivar la humildad, que no es un valor, por cierto, no es un valor el ser humilde. Vieron que acá en la tierra incluso lo hemos enseñado, lo hemos promovido como parte de la ética y la moral, pero la humildad es una cualidad y un atributo del alma. Por lo tanto, para poder permitir estos procesos la tengo que desarrollar a nivel álmico. O sea, no podría de otra forma deshacer la fachada, porque con fachada y humildad no, digamos, no son para nada compatibles. Y lo que quería contar respecto a los mensajes de Paget es que, bueno, Paget ofició de canalizador de muchos espíritus, entre ellos Jesús. Sus mensajes tienen más de 100 años y fueron una forma de hacernos saber cómo se estaban viviendo estos procesos, una forma de hacernos saber que no estuviera regulada por ningún dogma, por ninguna iglesia, por ninguna doctrina, por digamos, no enfoques, ¿sí? Sistémicamente organizado. Y bueno, si conocieran, incluso Paget no tenía ese perfil, era abogado, y pueden entrar a la página. Yo compartí hoy lo de Judas, justamente porque siento mucha empatía con su relato, y leímos 2 cartas de Judas, ayer fue, y lo compartí hoy en el muro de Facebook, por si lo quieren ver, y Iván comparte en el momento que graba el sitio de los mensajes de Paget. Y la carta de Judas nos relata el proceso desde que Judas, o sea, minutos antes, desde que Judas cae en la cuenta de lo que hizo y comienza a sentir de alguna forma, no sé si la culpa, pero la autocondena respecto a su comportamiento desamoroso, o sea, al pecado. Y eso también contribuye a, eso digo, el relato de él, su relato, incluso todos los mensajes de Paget, si pudieran leerlos. El mismo Paget recibe el mensaje de su ex esposa desde el cielo, de su abuela también. Son todos relatos que nos van ofreciendo
la experiencia de lo que sigue más allá. Entonces, en realidad, lo que nosotros tenemos al cultivar el miedo a la muerte es un deseo de no saber. Y aunque suene paradójico, realmente no queremos conocer la verdad. No la queremos, o sea, cultivamos y atesoramos el miedo, vivimos cultivando y atesorando el miedo a morir específicamente. La muerte permanece ahí como siendo tributada de alguna manera, y lo estamos haciendo, y no me incluyo, por eso digo lo estamos haciendo, porque no se trata en realidad de negar el miedo a morir, que es algo que lo podemos tener, pero en ese sentido, sino de no querer saber, o sea, elijo mantener vivo el miedo a morir y pasar al modo supervivencia, por lo tanto, como estamos viviendo en este mundo, que saber que hay más allá. O sea, hasta ese punto llegamos de, de anestesia total, de analgesia total, que en realidad no queremos saber. Esa es la paradoja, ¿no? Y decimos, decimos que queremos saber, creemos que queremos saber y pensamos que queremos saber, pero en realidad en el ejercicio honesto y puertas adentro es que no queremos saber. Y por lo tanto, eso es lo que determina nuestra situación. Y ahora que sé que mi alma está bastante dañada, no bastante, bueno, no sé qué, no tengo forma de medir, pero reconozco el daño. La intención es comenzar este proceso y es por eso mi avidez de compartir. No solamente la transición como oportunidad de ser más amorosos, sino la progresión, que no son posibles si no desarrollamos los tres aspectos del camino de Dios, que es verdad, amor e humildad. Es eso. Y nada, agradezco muchísimo, agradezco lo que estoy viviendo y sé que dice AJ en realidad la gratitud la voy a demostrar en qué medida puedo ser coherente con lo que estoy diciendo. Así que ese es mi desafío. Y bueno, la intención no es de ninguna manera convencer, porque no es mi tarea y no es mi trabajo. Esto es una decisión personal y le corresponde a cada uno. Así que bueno, básicamente eso. Gracias, muchas gracias. Disfruto mucho esto y tiro el teléfono cuando hablo. Gracias.